Durante 15 años navegué por los 7 mares. He visto tormentas que convertirían a hombres valientes en niños. He contemplado amaneceres tan hermosos que harían llorar a un poeta. Pero lo que vi aquella noche en aquel mar del norte, eso fue algo que ningún ser humano debería presenciar. Algo que ninguna lengua debería pronunciar. Y sin embargo, aquí estoy, intentando poner en palabras lo que ocurrió en aquel viejo carguero, porque siento que si no lo cuento, si no lo comparto con alguien, vendrá por mí. Tal vez ya esté viniendo. Me llamo simplemente segundo oficial. Un marino curtido en un carguero de mediano tonelaje que transportaba mercancías entre 2 puertos del norte. La ruta era rutinaria, 3 días navegando por aguas frías y oscuras, especialmente durante el invierno ártico, cuando el sol apenas asoma durante unas pocas horas antes de sumergirse nuevamente en la negrura. Era mi 20º viaje en esta ruta. Conocía cada corriente, cada formación de hielo habitual. Tenía un expediente intachable. Quizás por eso el capitán me asignó el turno de noche aquel día de enero. Pero ¿cómo podría haber previsto que se convertiría en la noche que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mar y sus misterios? La tripulación era experimentada. 12 hombres que habían visto de todo. O eso pensábamos. El clima era inusualmente tranquilo aquella noche. El mar, una plancha negra que reflejaba las estrellas como si fueran luces distantes de un puerto fantasma. El silencio era casi ensordecedor. La primera señal de que algo andaba mal fue el fallo del sistema de radio. 1 minuto funcionaba perfectamente y al siguiente, estática. Nada inusual en estas latitudes, pero entonces noté que la brújula comenzaba a girar sin control. Como si el norte hubiera desaparecido. O como si estuviéramos en un lugar donde las leyes de la física ya no aplicaban. Desperté al capitán. Un hombre duro, forjado por décadas en el mar. Lo vi palidecer cuando comprobó los instrumentos. Mantén el rumbo, ordenó, pero noté el temblor en su voz. Debe ser una anomalía magnética. Pero ambos sabíamos que era algo más. Fue el cocinero quien primero lo escuchó. El canto. Débil al principio, como un susurro lejano llevado por la brisa. Una melodía imposible, como si cientos de voces estuvieran cantando bajo el agua. Una canción hermosa y aterradora a la vez. Una llamada que sentías en lo más profundo del pecho. Pronto, todos lo escuchábamos. Algunos miembros de la tripulación comenzaron a comportarse de manera extraña. El ingeniero jefe se quedó paralizado frente a una portilla, mirando fijamente al océano, murmurando, «Están subiendo» una y otra vez. Cuando intenté alejarlo, me miró con ojos que no parecían humanos. Vacíos. Como si su alma hubiera sido arrancada y reemplazada por algo antiguo y hambriento. A medianoche, la niebla apareció. No de forma natural, surgiendo del horizonte, sino emanando del mismo océano. Como si el mar estuviera exhalando. Una niebla espesa, casi sólida, que envolvió el barco en cuestión de minutos. La temperatura cayó drásticamente. El metal del barco comenzó a crujir y gemir, como si una fuerza inmensa lo estuviera aplastando. Y entonces los vimos. Sombras en la niebla. Figuras que parecían humanas pero distorsionadas. Alargadas. Como si alguien hubiera intentado crear personas sin entender completamente la anatomía humana. Se movían de forma errática alrededor del barco, siempre justo al borde de la visibilidad. El capitán ordenó encerrarnos en el puente. Sellamos las puertas. 7 de nosotros quedamos atrapados allí mientras escuchábamos los gritos de nuestros compañeros en las cubiertas inferiores. Gritos que gradualmente se fueron transformando en algo más parecido a gorjeos y burbujeantes sonidos acuáticos.
La radio cobró vida repentinamente. Pero en lugar de la estática o alguna señal de rescate, lo que escuchamos fue una voz. Una voz imposible, como si 1000 gargantas hablaran a la vez, en un idioma que sonaba antiguo como el mismo océano, pero que de alguna manera podíamos entender perfectamente. Devuélvannos lo que es nuestro, decía. Devuelvan lo que robaron de las profundidades. Ninguno entendía a qué se refería. No transportábamos nada inusual. Solo carga estándar. Herramientas. Provisiones. Nada que pudiera pertenecer al océano o a lo que fuera que nos estaba acechando. Fue entonces cuando el marinero más joven, un chico de apenas 20 años en su primer viaje de altura, comenzó a llorar. Entre sollozos nos confesó que había encontrado algo mientras limpiaba la bodega principal. Un objeto pequeño, parecido a una estatuilla, incrustado entre 2 contenedores. Parecía estar hecha de un material similar al coral, pero con un brillo imposible, como si emanara luz propia. La tiré por la borda, susurró. Me asustó. Parecía que me miraba. El silencio que siguió a su confesión fue roto por un impacto brutal. Algo había golpeado el casco del barco. Algo enorme. El impacto nos derribó a todos. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos solo con la tenue iluminación de emergencia. A través de las ventanas del puente vimos cómo la niebla se espesaba aún más, formando lo que parecía ser un rostro gigantesco. Un rostro compuesto por niebla y agua, con ojos que brillaban como las profundidades abisales del océano. Ustedes tomaron nuestra reliquia, resonó la voz en nuestras cabezas. Ahora nosotros tomaremos lo que es nuestro. El agua comenzó a filtrarse por cada grieta del barco. No como una inundación normal, sino moviéndose con propósito. Como si estuviera viva. El agua se alzaba formando tentáculos que agarraban a los tripulantes uno por uno, arrastrándolos hacia las escotillas abiertas. Vi cómo el capitán era arrastrado, luchando desesperadamente mientras el agua lo envolvía. Sus últimas palabras fueron ahogadas por un líquido que no era solo agua de mar, sino algo más espeso, casi gelatinoso, que entró por su boca y nariz antes de arrastrarlo hacia la oscuridad. Solo quedamos 3 en el puente, el joven marinero, el radiooperador y yo. El chico estaba paralizado por el miedo. El radiooperador intentaba desesperadamente contactar con alguien, cualquiera, mandando señales de socorro que sabíamos que nadie escucharía. La temperatura seguía bajando. Nuestro aliento se condensaba frente a nosotros. Las ventanas del puente comenzaron a congelarse, formando patrones que parecían escritura antigua. Símbolos que dolían mirar. El joven marinero comenzó a murmurar. Al principio pensé que estaba rezando, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba cantando. La misma melodía que habíamos escuchado antes viniendo del océano. Sus ojos estaban completamente negros, como tinta derramada. El radiooperador y yo intercambiamos una mirada de terror. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico saltó hacia la puerta del puente y la abrió de golpe. La niebla entró como una ola viviente, y con ella, las figuras distorsionadas. Ahora podía verlas claramente. No eran humanas. Nunca lo habían sido. Tenían forma vagamente humanoide, pero estaban hechas de agua y algo parecido a algas luminiscentes. Sus rostros eran máscaras líquidas con agujeros negros donde deberían estar los ojos. El radiooperador fue el siguiente. Lo vi ser arrastrado hacia la oscuridad mientras gritaba palabras que no entendí. Me aferré a la consola del timón, la última pieza de realidad en un mundo que se había vuelto una pesadilla. De repente, todo se detuvo. La niebla retrocedió. Las figuras desaparecieron. El barco quedó en un silencio absoluto, flotando a la deriva en un mar ahora tranquilo. Estaba solo. Completamente solo en un barco fantasma.
Pasaron 3 días antes de que un pesquero me encontrara, aferrado a un altimón de un barco vacío. Cuando me rescataron, al principio no podía hablar. Cuando finalmente lo hice, me llevaron a un hospital psiquiátrico. Nadie creyó mi historia. Los registros oficiales indican que una tormenta repentina golpeó el barco y la tripulación fue arrastrada por el mar. Pero yo sé la verdad. Porque cada noche, desde entonces, escucho ese canto en mis sueños. Y a veces, cuando me miro en el espejo, juro que por un instante, mis ojos se vuelven completamente negros. Y lo peor de todo es que a veces siento un anhelo irresistible de volver al mar. Como si algo me estuviera llamando. Esperando. Así que les advierto, si alguna vez encuentran algo extraño en el océano, algo que parece fuera de lugar, no lo toquen. No lo muevan. Y definitivamente, no lo saquen del agua. Porque hay cosas antiguas que duermen en las profundidades. Cosas que no perdonan. Cosas que no olvidan. Y ahora sé, con terrible certeza, que algún día vendrán por mí. Durante 22 años surqué los océanos como pescador. Conocí las caricias del sol caribeño y el abrazo cruel del frío polar. Trabajé en todo tipo de embarcaciones, desde pequeños botes artesanales hasta gigantescos arrastreros industriales. Pero nada me preparó para lo que experimenté en aquel barco pesquero, durante aquella expedición al sur. Una experiencia que ha convertido mis noches en un interminable desfile de pesadillas y mis días en una angustiosa espera del anochecer. Formaba parte de una tripulación de 14 hombres. Un grupo experimentado, endurecido por años de enfrentarse a los caprichos del mar. Nos dirigíamos a aguas profundas, a una zona raramente frecuentada por otras embarcaciones. El capitán había oído rumores sobre bancos de pesca excepcionalmente abundantes en aquella región. Las ganancias potenciales justificaban el riesgo de adentrarse en aguas tan alejadas de las rutas habituales. La primera semana transcurrió sin incidentes. El clima era favorable, las capturas decentes aunque no extraordinarias. El ánimo a bordo era bueno, con ese espíritu de camaradería que solo se forja entre hombres que confían sus vidas unos a otros frente a la inmensidad del océano. Por las noches, compartíamos historias junto al calor de la pequeña cocina. Todos menos un hombre, el nuevo cocinero. Era un tipo extraño. Callado, metódico. Nadie sabía mucho sobre él. El capitán lo había contratado en el último momento cuando nuestro cocinero habitual se rompió una pierna 2 días antes de zarpar. Este reemplazo era eficiente, eso debía reconocérselo. Preparaba comidas sorprendentemente buenas con los limitados recursos disponibles a bordo. Pero había algo perturbador en su silencio, en la manera en que sus ojos parecían siempre humedecidos, como si acabara de salir del agua. El 9º día comenzamos a notar cambios sutiles. La temperatura del agua descendió bruscamente, a pesar de que las previsiones meteorológicas no indicaban ningún frente frío acercándose. Los peces desaparecieron. Nuestras redes salían vacías hora tras hora. El sonar detectaba ocasionalmente grandes movimientos debajo del barco, pero nunca lográbamos ver qué los causaba. Fue entonces cuando empezaron los sueños. No solo yo. Todos en el barco comenzamos a compartir la misma pesadilla. Estábamos hundiéndonos, atrapados en algún compartimento de la embarcación mientras el agua subía lentamente. Y podíamos ver una figura observándonos desde el otro lado de una escotilla, sin hacer nada por ayudarnos. Una figura que se parecía inquietantemente al cocinero. El 12º día encontramos el barco abandonado. Flotaba a la deriva, aparentemente intacto. Un pesquero similar al nuestro pero más antiguo, con la pintura descolorida y el nombre borrado por la corrosión. El capitán decidió investigar. Necesitábamos reponer suministros y quizás podríamos recuperar algo útil de aquella embarcación fantasma. El primer oficial, 2 marineros, el cocinero y yo formamos el equipo de abordaje. Al pisar su cubierta, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. El barco estaba desierto,
pero no parecía haber signos de evacuación de emergencia. Las balsas salvavidas seguían en su sitio. No había señales de daños estructurales o incendios. Era como si la tripulación simplemente se hubiera desvanecido. En la cocina encontramos platos a medio comer, cubiertos de moho. El diario de navegación mostraba entradas normales hasta un punto en que la escritura se volvía frenética, casi ilegible. Las últimas palabras que pudimos descifrar eran: está en el agua. Está en todos nosotros. Mientras explorábamos el puente de mando, noté que el cocinero había desaparecido. El primer oficial ordenó buscarlo. Lo encontramos en la bodega principal, arrodillado ante un charco de agua estancada, murmurando palabras en un idioma que ninguno reconocimos. Cuando se percató de nuestra presencia, simplemente sonrió. Una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Ya están aquí, dijo, con una voz que sonaba como si hablara bajo el agua. Los que duermen en las profundidades. Los que tienen hambre. El primer oficial lo obligó a regresar a nuestro barco. Durante el trayecto de vuelta, el cocinero no dejó de sonreír, mirando fijamente al agua. Al informar al capitán de lo sucedido, este decidió que abandonaríamos la zona inmediatamente. Algo no estaba bien, y ninguna captura merecía el riesgo que comenzábamos a presentir. Esa noche el motor principal falló. Sin explicación aparente. El ingeniero jefe dijo que era imposible, que todas las piezas estaban en perfecto estado, pero simplemente el motor se negaba a funcionar. Estábamos a la deriva, igual que el barco abandonado que habíamos encontrado. La radio dejó de funcionar al caer la noche. Lo último que escuchamos fue estática, interrumpida por lo que parecían voces distantes, como si alguien intentara comunicarse desde el fondo del océano. El capitán ordenó turnos de vigilancia dobles. Nadie debía estar solo, especialmente el cocinero, que fue confinado a su camarote bajo llave. A medianoche, la temperatura bajó tanto que se formó hielo en la cubierta. Era imposible, estábamos en aguas que nunca bajaban de ciertos grados, incluso en pleno invierno. Y sin embargo, ahí estaba el hielo, extendiéndose como venas cristalinas sobre el metal. Durante mi guardia, junto al segundo ingeniero, vimos las luces. Puntos luminosos y verdosos bajo la superficie, moviéndose en formación circular alrededor del barco. Como si algo nos estuviera estudiando. O rodeando. El marinero más veterano sugirió que podrían ser medusas bioluminiscentes. Pero todos sabíamos que las medusas no se mueven con esa intencionalidad. El amanecer trajo consigo una niebla espesa, casi sólida. Y los sonidos. Golpes rítmicos contra el casco, como si docenas de puños estuvieran llamando desde el exterior. Desde debajo del agua. El carpintero de a bordo aseguró que si seguían así, eventualmente podrían dañar la integridad del casco. Al mediodía descubrimos que el cocinero había desaparecido. Su camarote estaba vacío, la puerta seguía cerrada por fuera, pero él no estaba. Lo más perturbador era el estado de su litera, empapada en agua de mar y cubierta de pequeñas criaturas marinas que se retorcían. Estrellas de mar, anémonas, pequeños crustáceos, todos aún vivos, a pesar de estar fuera del agua durante horas. El capitán organizó una búsqueda exhaustiva del barco. No encontramos al cocinero, pero descubrimos algo más inquietante: pequeñas filtraciones habían comenzado a aparecer por todo el casco. No seguían patrón alguno, y el agua que entraba por ellas era extrañamente densa, casi gelatinosa. Esa noche, mientras intentábamos reparar las fugas, escuchamos el canto. Una melodía antigua, hipnótica, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Varios marineros comenzaron a comportarse de manera extraña. Vi como uno de ellos, un hombre que conocía desde hacía años, un padre devoto con fotos de sus hijos por todo su camarote, se acercaba lentamente a la borda, atraído por aquel canto imposible. Intenté detenerlo, pero me apartó con una fuerza sobrehumana. Sus ojos estaban vidriosos, completamente blancos. Y entonces habló, pero la voz que salió de su garganta no era la suya. El mar siempre recupera lo que le pertenece, dijo, con un tono que sonaba como miles de voces ahogadas hablando al unísono. Ustedes navegan sobre un cementerio que no respetan.
Saltó al agua antes de que pudiéramos detenerlo. No emitió ni un grito cuando las aguas lo engulleron. No hubo chapoteo. No hubo burbujas. Simplemente desapareció bajo una superficie que parecía abrirse para recibirlo, como una boca hambrienta. Esa misma noche, perdimos a 3 hombres más de la misma manera. El capitán ordenó que nos atáramos a estructuras fijas del barco. La música se intensificaba. La niebla se espesaba, formando figuras humanoides que parecían observarnos desde la distancia, siempre al borde de la visibilidad. Al tercer día a la deriva, solo quedábamos 5, el capitán, el primer oficial, el radiotelegrafista, un joven marinero y yo. El agua ya había inundado las cubiertas inferiores. Nos habíamos refugiado en el puente de mando, sellando todas las entradas. Fue entonces cuando el radiotelegrafista captó una transmisión. Era débil, interrumpida por estática, pero inconfundible, un barco se acercaba a nuestra posición. Habían captado nuestra señal de socorro automática. Venían a rescatarnos. El alivio duró poco. Al amanecer del cuarto día, vimos la embarcación aproximándose a través de la niebla. A medida que se acercaba, nuestro corazón se hundió en un pozo de desesperación. Era el mismo barco abandonado que habíamos abordado días atrás. Idéntico, hasta el último detalle. Y en su cubierta, pudimos distinguir figuras. Figuras que parecían nuestros compañeros desaparecidos, pero con algo terriblemente equivocado en ellos. Se movían de forma espasmódica, como marionetas manejadas por un titiritero inexperto. Sus pieles tenían un tono verdoso, traslúcido. Y donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. Entre ellos estaba el cocinero, el único que se movía con naturalidad. Nos miraba directamente, con una sonrisa que se extendía más allá de lo que un rostro humano debería permitir. El joven marinero enloqueció. Gritaba que prefería morir por su propia mano que convertirse en uno de ellos. El capitán intentó calmarlo, pero era demasiado tarde. Se lanzó contra la ventana del puente, rompiéndola, dejando entrar la niebla y el frío. Y algo más entró con ellos. Lo vi solo durante un instante, pero ese instante ha quedado grabado en mi mente como una cicatriz. Una forma masiva, principalmente oculta en la niebla, con tentáculos que parecían estar hechos tanto de carne como de agua. Apéndices que terminaban en lo que parecían manos humanas. Y en lo que pude vislumbrar de su cuerpo principal, rostros. Docenas de rostros humanos, algunos reconocibles como mis antiguos compañeros, todos contorsionados en expresiones de agonía, fundidos en aquella masa palpitante. El primer oficial me empujó hacia el bote salvavidas que habíamos preparado. El capitán nos cubrió mientras bajábamos a toda prisa, disparando con la escopeta de emergencia contra algo que ya no parecía afectado por las armas humanas. Solo el primer oficial y yo llegamos al bote. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, vimos como aquella cosa envolvía el puente de mando. El grito del capitán fue ahogado por un sonido mucho más terrible, el crujido del metal siendo aplastado como si fuera papel. El primer oficial remó durante horas, hasta que nuestros brazos ardían y nuestras manos sangraban. La niebla se dispersó gradualmente, y con ella, aquel frío sobrenatural. Eventualmente, fuimos rescatados por un carguero que pasaba por la zona. Las autoridades investigaron, por supuesto. Encontraron nuestro barco a la deriva, completamente vacío. No había signos de lucha ni de daños estructurales significativos. Sus conclusiones oficiales apuntaron a un caso de intoxicación colectiva por monóxido de carbono que habría provocado alucinaciones y llevado a la tripulación a abandonar el barco en un estado de confusión. No mencionaron el agua de mar encontrada en los pulmones del primer oficial, quien se ahogó en su habitación de hotel 2 días después del rescate. Una habitación cerrada por dentro, sin acceso al mar, a cientos de kilómetros de la costa. Yo soy el único que queda. El único testigo de lo que realmente sucedió. A veces me pregunto por qué me permitieron sobrevivir. La respuesta llega en mis sueños, donde veo al cocinero sonriéndome desde el fondo del océano. Para que cuentes nuestra historia, dice, con aquella voz acuosa. Para que sepan que estamos despertando. Nunca he vuelto a acercarme al mar.
Vivo en una pequeña ciudad de montaña, lo más alejado posible de cualquier costa. Pero incluso aquí, lo siento observándome. A veces, encuentro pequeños charcos de agua salada junto a mi cama por las mañanas. Las tuberías de mi casa emiten sonidos que se parecen demasiado a aquel canto hipnótico. Y cuando llueve, juro que puedo ver rostros formándose en las gotas que resbalan por mis ventanas. Rostros de mis antiguos compañeros. Llamándome. Esperándome. Sé que vendrán por mí eventualmente. El mar es paciente. El mar tiene memoria. Y lo que sea que habita en sus profundidades, esa antigua consciencia que despertamos sin querer, no descansará hasta reclamar a todos los que conocieron su existencia. Así que les dejo esta historia como advertencia. Respeten el océano. No perturben sus secretos. Y si alguna vez, mientras navegan en aguas profundas, sienten un frío repentino e inexplicable, o escuchan una melodía que parece surgir de las mismas olas, den la vuelta. Regresen a tierra firme. Porque hay cosas que duermen bajo las aguas. Cosas antiguas. Cosas pacientes. Cosas hambrientas. Y están despertando.